Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, lunes de en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos por iniciar tema diferente. Es un tema que no hemos tocado antes. Vamos a hablar acerca de pepino, así que quienes estén interesados en pepino, bienvenidos a la plática del día de hoy. Vamos a estar platicando sobre producción hidropónica, sus aspectos clave, beneficios. Y pues platicar un poco en general de este cultivo que es muy importante para el área de México. Para todos los que son agrónomos o que les gusta el tema de la horticultura, sabrán probablemente ya que el pepino es uno de los principales productos que se produce en México. Somos el quinto lugar a nivel global. Hemos estado entre el cuarto, quinto, de hecho probablemente seamos el cuarto o el quinto, cualquiera de los dos, digo, y basándonos en diferentes referencias. Somos aproximadamente el cuarto o quinto lugar a nivel global en producción de pepino y el tercer lugar como exportadores de pepino. Y esto es muy importante también en el tema ligado a hidroponía, ya que la hidroponía tiene algunos beneficios en la producción de pepino. Y uno de los beneficios es la cuestión de la calidad, que es más fácil poder obtener un producto de mayor calidad. Siendo el pepino uno de los productos que más se exporta, pues claro que la parte de la calidad viene siendo uno de los factores más importantes para poder exportar el producto. Como podrán saber quienes nos dediquemos al área de horticultura, para hacer la exportación de un producto pues se tiene que cumplir con un montón de cosas, entre ellas la calidad del producto, ¿no? Que se nos exigen ciertas características. Entonces, en los productos, en los sistemas hidropónicos, muchas veces, obviamente manejados correctamente, es posible más fácilmente poder alcanzar una buena calidad y ser más consistentes también en la cuestión de los resultados. Obviamente no nada más con la cuestión del sistema hidropónico, sino también con lo que viene siendo la producción dentro de invernaderos, que pues normalmente son las dos cosas juntas, ¿no? Hidroponía dentro de invernaderos es la mejor combinación, ¿no? La producción hidropónica de pepino se hace normalmente con sustrato. Se pone una cantidad suficiente de sustrato en la zona radicular donde podamos hacer un riego por goteo. También hay dos tipos de sistemas básicamente que podemos utilizar en el pepino. Uno es el sistema que le llamamos sistema base de sustratos con riego por goteo, y hay otro sistema que es de cubetas donde también se tiene sustrato, simplemente que el sustrato en este caso es muy poroso y nos permite recirculación de agua. Entonces básicamente son dos tipos de sistemas, uno es el sistema abierto, otro es el sistema cerrado. Sistema abierto es un sistema que no recircula agua, sistema cerrado es un sistema que circula agua, recircula el agua, ¿no? En este caso, el sistema a base de sustratos es el sistema abierto, ya que pues como tiene mucho sustrato en la zona radicular y se hace un riego por goteo, por el tipo de riego que se hace y todo lo que es el drenado, que se colecta todo lo que va sobrando, no tiene la calidad como para volverlo a circular, ya que pues pasó por mucho sustrato. Hay obviamente opciones de cómo hacer que esa agua se pueda recircular. De todas formas, uno de los beneficios de los productos hidropónicos es la eficiencia en el uso del agua, ya sea un sistema abierto o un sistema cerrado. Va a tener ambos mucho mejor manejo en este recurso, ¿no? Cuando tenemos un sistema cerrado, pues el agua se puede recircular, pudiendo llegar a alcanzar hasta el 90-80% en el ahorro de agua con un cultivo tradicional. Y cuando es un sistema abierto, de todas formas nos podemos quedar con un 50 o un 60 o inclusive más. Entonces sigue siendo mucho el ahorro de agua comparado a lo que viene siendo la producción tradicional. Entonces, el pepino en hidroponía, repito, se hace con sustrato. Esto porque sé que muchas veces tenemos ideas poco confusas, ¿no?, acerca de lo que es la hidroponía. La hidroponía muchas veces pensamos que es producción de cultivos solamente en agua. Hay muchos tipos de sistemas hidropónicos. Los sistemas que llevan mucha agua y que llevan poquito sustrato, que es generalmente nada más donde germinamos, son los sistemas que principalmente utilizamos para lechugas, para albahaca, todo lo que son cultivos de hoja, que son plantas pequeñas, que normalmente están en sistemas de tubos o sistemas tipo alberca. Y algunos otros, ¿no? Pero esos sistemas no son los que normalmente usamos para lo que es el pepino. En el pepino normalmente vamos a utilizar sistemas que tengan más sustrato, porque es una planta pues mucho más grande, que tiene desarrollo radicular.
Entonces no podemos usar este tipo de sistemas. Yo sé que a veces sí los usamos, por eso mismo lo estoy mencionando, para que sepan que no es lo más correcto, pero los podemos usar, más sin embargo el rendimiento pues obviamente no va a ser el mismo, que de hecho pues claro que normalmente hacer producción hidropónica puede ser más costoso que la hidroponía tradicional, pero que la producción tradicional, pero en este caso, manejando todo correctamente, uno de los beneficios es también el poder aumentar la cosecha. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso para la selección del sistema hidropónico, la selección de la nutrición, todo lo que vayamos a utilizar obviamente tiene que estar apuntando a poder mejorar esos resultados para que obviamente nuestra inversión valga la pena, ¿no? En México hay muchos productores de pepino hidropónico, es un tema común, porque a veces pensamos que es algo novedoso. La hidroponía en los cultivos pepinos y, por ejemplo, tomates ya es bastante común. Principalmente en el área, por ejemplo, de Sinaloa tenemos muchos productores de pepino, en Sonora también tenemos productores de pepino, también en otros estados, principalmente Sinaloa no es uno de los principales. Y como les comento, pues a nivel global pintamos bastante bien. México tiene el cuarto o quinto lugar en producción de pepino en general, obviamente, ¿no? Esto ya incluye todo tipo de producción. Entonces, para la producción hidropónica vamos a necesitar ya sea un sistema de cubetas o un sistema de agregados de sustrato. Los agregados de sustrato generalmente van en bolsa, lo que conocemos como el boli de fibra de coco, el boli de lana de roca. Estos sustratos pues ya te permiten que haya mucho espacio para las raíces creciendo en sustrato, y como les comento, uno de los más comunes, que es el que más se utiliza de forma comercial, es el riego por goteo. El riego por goteo en sistema abierto con bolsas de sustrato. Generalmente el sustrato más común de uso es la fibra de coco. La fibra de coco debe tener una buena capacidad de retención de agua, que es más o menos del 60%. Y debe tener también una buena porosidad para lo que es la parte del drenado. También debemos de contar con una solución nutritiva que vaya siguiendo todo el desarrollo de la producción. El pepino es una planta que pues va a crecer mucho, entonces obviamente va a pasar por diferentes requerimientos nutricionales. Principalmente hay 3 etapas, que es la etapa de crecimiento vegetativo, la etapa de floración y la etapa tardía. La etapa tardía se le llama al momento en el que la planta, pudiéramos decir que puede bajar su rendimiento porque ya está grande, ¿no? En el caso del pepino es una planta anual. Esto significa que el pepino no nos va a durar años en el invernadero, solamente nos dura un año. Y obviamente, dependiendo de las cuestiones ambientales, va a ser nuestro periodo de producción. Eso también es muy importante. La hidroponía no es magia. Tenemos que tener el acondicionamiento del invernadero con la temperatura, con la humedad necesaria, que obviamente dependiendo de dónde estamos, por ejemplo en la zona de Sinaloa o Sonora es muy común la casa sombra para la producción de pepino, obviamente en ciertas ventanas de producción. También se puede hacer producción en invernaderos, por ejemplo de policarbonato, con mucho más control de ambiente y poder producir mucho más tiempo. Entonces a lo que voy es que la planta dura un año, más sin embargo puede que dure 7 meses o puede ser 11 meses para lugares donde tienen mejor clima, o bien para lugares donde el invernadero tiene las condiciones para poder manejar la producción de pepino por más tiempo, ¿no? Entonces nos toca ver a la planta nacer, crecer, desarrollarse y empezar a bajar su rendimiento. Es por eso que normalmente se manejan 3 recetas, una, repito, para la fase vegetativa, otra para la parte de floración y producción y otra para la fase tardía, ¿no? Puede haber más opciones, pero generalmente nosotros manejamos esas 3. También algo que les iba a comentar, ya ven que siempre hacemos un seminario con base a los cursos de la semana. El día de mañana vamos a estrenar esta capacitación, nos la estuvieron pidiendo muchísimo porque normalmente manejamos el tema de tomates, manejamos el tema de lechugas y curiosamente, siendo pues el pepino uno de los cultivos, como comentamos ya, más importantes en producción en el país, no teníamos una capacitación todavía, porque a veces obviamos porque muchas veces el manejo de pepino y tomate es muy similar, de hecho se pueden crecer en el mismo sistema, pero obviamente pues hay diferencias, por ejemplo en la poda, totalmente diferente, la planta es muy diferente,
Entonces pues vale la pena tener una clase exclusiva para este cultivo. Lo vamos a tener el día de mañana de 4 a 7 de la tarde por si están interesados. Quédense hasta el final del en vivo para que les pueda dar ahí un regalito por si están interesados en la clase del día de mañana. Ahí mismo les vamos a compartir las 3 recetas con todos sus ingredientes para que ustedes las puedan hacer y puedan dar la nutrición adecuada, ¿no? Entonces, en este tipo de producción, les comentaba, principalmente se maneja el riego por goteo, donde tenemos una entrada y una salida. El drenado generalmente no se recircula, al menos que tengamos tecnología para hacerlo, que se pueden poner filtros y también pues arreglar la solución que se pueda usar, pero generalmente la mayoría de los productores se queda con lo que es la producción abierta, ¿no? El drenado siempre nos sirve porque nos ayuda a ir aprendiendo qué le puede estar pasando a la planta. La fibra de coco, por ejemplo, puede retener sales y nos vamos a dar cuenta mediante el chequeo del drenado. Otro aspecto muy importante en el pepino pues es ya ver también las condiciones ambientales que vamos a manejar. Tener cuidado de que el invernadero pueda mantener temperaturas ideales. El pepino es una planta que puede pasar por aborto cuando tenemos, por ejemplo, muy altas temperaturas mayor a 29 grados centígrados generalmente, pueden causar aborto en este tipo de planta. ¿Qué es el aborto? Pues es la pérdida de la flor, es decir, que no se pueda llegar a formar el fruto, ¿no? Normalmente podemos tener polinizadores, que debemos de tenerlos normalmente. Los polinizadores nos van a ayudar a que se pueda mover el polen. Es muy importante que el polen pueda moverse porque el pepino tiene flores macho y flores hembra. Entonces no es en una sola flor todo, como lo podemos ver muchas veces en muchas plantas. Aquí son flores distintas que tienen diferente forma. La flor macho es como una flor normalita y la flor hembra tiene como una pequeña bolsita abajo, podemos llamarla así, que es la parte donde está el óvulo o el ovario más bien. Entonces tenemos que tener ayuda obviamente para que se pueda hacer la transición del polen. Se puede hacer polinización manual, obviamente esto se puede recomendar en algo más pequeño. Se puede utilizar una brocha y tomar polen de flor macho y pasarla a una flor hembra. Pero pues sabemos que los abejorros pues normalmente son los que hacen este trabajo, ¿no? Para eso obviamente tenemos que tener la humedad adecuada para que los abejorros puedan trabajar. Si yo tengo un invernadero que tiene mucha humedad, por ejemplo, el polen se les puede quedar pegado a los abejorros y no lo pueden pasar a sus plantas, a las flores. Entonces eso también puede causar un problema en la fructificación. También puede pasar que el abejorro termine su trabajo y precisamente con el tema que estábamos, que es la temperatura. Si la temperatura está muy elevada, a pesar de que el abejorro ya puso el polen en la flor, vamos a perder esa flor porque normalmente el polen tiene que germinar hasta alcanzar el óvulo. Pues en este caso, cuando hay mucha temperatura, ese es el proceso que se puede llegar a interrumpir. De entre muchos otros, ese es uno de los principales procesos en el momento de la fecundación, o que va a hacer la fecundación. Se interrumpe, entonces no hay fecundación y no tenemos nuestro fruto. Por eso es muy importante también el saber cómo manejar un invernadero. Manejar temperatura, manejar humedad, lo que es el manejo de las mallas sombras, si se va a utilizar aspersores o una pared húmeda, ventiladores, todo eso nos puede ayudar. En los invernaderos de pepino, uno de los problemas más comunes es el exceso de humedad, porque son plantas muy altas, generan sombra, transpiran mucho, entonces podemos fácilmente causar situaciones que, por ejemplo, puedan afectar la polinización o inclusive que puedan afectar el movimiento de nutrientes, ¿no? Como lo que es el calcio, que puede causar el problema de blossom, que pues es un problema bastante común también en cultivos como el pepino, el tomate y también el pimiento, ¿no? Que son así como que los cultivos similares, ¿no? Por ahí nos habían hecho preguntas en la mañana, puse una cajita para dudas, ahorita ya he estado resolviendo algunas, y estaba buscando, dicen, ¿cuál es el cultivo de hidroponía más producido en México?
No tengo el dato estadístico que te dijera, lo acabo de checar, pero lo voy a hacer con mi intelecto. Yo pensaría que es el tomate porque hay más producción de tomate hidropónico que pepino, y son los dos cultivos que generalmente vemos más. Entonces, como digo, sin checar referencias, pudiera decir que es el tomate. Lo más probable es que esté en lo correcto, pero habría que checar. Sí, ya después vendrían lo que es lechugas, berries en general, pero sí, el tomate y el pepino son los principales, y siendo el tomate probablemente el más común, ¿no? Y les comentaba que nos habían hecho algunas preguntas. En el caso del pepino, en invernadero obviamente le vamos a dar una poda específica. Hay varias formas de hacerlo, ¿no? Pero una persona me preguntó acerca de cuántos pepinos se dejan por nodo. En el pepino, curiosamente, es una planta que tiene unas hojas bien grandes, ¿no? Me imagino, a lo mejor lo han visto por ahí. Tiene unas hojas muy grandes, y el área foliar está muy vinculado con el crecimiento del fruto, es decir, tamaño de fruto relacionado al tamaño de la hoja, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con la poda es manejar una poda que nos permita tener una mayor área foliar, y que esa área foliar pueda darle energía, por decirlo así, al pepino, ¿no? Explicando la forma más sencilla. Entonces, lo que hacemos es, normalmente por hoja dejamos solamente una flor, y quitamos algunas de las hojas. Lo que hacemos de esta forma es como focalizar la energía a lo que va, ¿no? Que viene siendo en este caso el pepino, ¿no? En este caso se pueden dar aquí una idea de cómo se hace la poda. Esta poda se le llama poda de paraguas, donde primero pues le damos forma a la planta hasta que llega a la parte superior del invernadero. Se dejan unos tallos laterales para que se pueda hacer como el nombre, de hecho, pues le hace énfasis a la forma, ¿no? Que es forma de paraguas. Entonces dejamos dos laterales, se corta el meristemo apical, entonces la planta se desarrolla así como paraguas, y se va hacia los lados, y aquí podemos ver que tenemos la presencia de una hoja por fruto, y la otra hoja se retira. Entonces aquí pueden checar, quitamos hoja, entonces siempre por hoja sería un fruto, hoja, un fruto, inclusive quitamos la hoja que sale del otro lado, ¿no? O la hoja que sale simplemente más arribita, ¿no? Entonces, de esta forma, como les digo, focalizamos la energía, e inclusive la planta se poda totalmente cuando ya alcanza la parte donde está el sustrato. Ya ven que cortamos la parte superior, se hace una especie de paraguas, empieza a bajar, y pues obviamente va a seguir bajando. Entonces cortamos también cuando ya llega a la parte del sustrato, y de esa forma estamos deteniendo el crecimiento de la planta. Es como que ya no se puede hacer la planta para ningún lado, por lo tanto se tiene que focalizar solamente en lo que tiene ahí, que son sus hojas y son sus frutos. Entonces ya en ese momento la planta va a empezar a generar sus frutos, y esa es la forma en la que normalmente hacemos la poda en el pepino hidropónico, ¿no? Dentro de invernaderos. Lo comento porque fue una de las preguntas que nos hicieron, y es uno de los temas que también vemos en la clase. Otro tema que vemos también es la cuestión de los abejorros, que normalmente se recomienda que sean abejorros en lugar de abejas. Ambos son buenos polinizadores. También depende de la ventana de producción. El pepino en invernadero de alta tecnología es muy común su producción en la ventana de invierno, que es empezar en, por ejemplo, los meses de septiembre, octubre, para producir hasta mayo más o menos, o más si nos deja el clima. Y en ese caso esa ventana se le considera ventana de invierno, y las abejas sabemos que no funcionan muy bien en la etapa de invierno. Entonces es por eso que se prefiere el uso de los abejorros, ¿no? Y obviamente pues ahí ya son también cantidades específicas, ¿no? Otro de los beneficios de la hidroponía en la producción de pepino viene siendo el manejo de los tiempos. Sabemos que la planta se puede acelerar. El pepino, de hecho, es una planta que se desarrolla bastante rápido. Su ciclo completo es de unos 70 días más o menos. Una vez que tenemos la presencia de las flores, tarda el fruto en formarse como aproximadamente 2 semanas.
a pesar de que es un fruto grande, curiosamente crece muy rápido. Entonces eso también habla de un cultivo que necesita una demanda de atención, que nosotros estemos checando lo que está sucediendo, ya que pues la planta tiene un crecimiento rápido y cualquier detalle pues puede obviamente causar un problema en ese momento, ¿no? Y que pues, no se pueda corregir. También hay que tener cuidado con las pestes, que esa es otra de las ventajas también de lo que es la producción hidropónica, que podemos reducir las pestes, principalmente las enfermedades del suelo. Pues en este caso pues, el cultivo no se hace en suelo, por lo tanto eliminamos pues, todo lo que es la posibilidad de enfermedades que provienen del suelo. Y además con el invernadero pues obviamente también podemos llegar a reducir los agentes patógenos. Puede haber enfermedades como cualquier otro invernadero, trips, mosquita blanca, hongos. Por eso mismo también es importante la cuestión del manejo dentro del invernadero. Hay diferentes estrategias en el manejo. Podemos monitorear también lo que es el déficit de presión de vapor, que viene siendo un juego con la temperatura y la humedad. Como les comentaba, esta planta es grande, entonces tenemos problemas a veces con pues, transpiración, cambios en la humedad, y eso mismo puede causar problemas también de hongos, por ejemplo. Si tienen alguna pregunta pueden ponerla en este momento también para contestarla. Y bueno, por ahí menciona, ¿no?, que este tipo de producción da un mejor manejo del agua. Es correcto. O es uno de los beneficios también principales y que cada vez se están empujando más, ¿no?, en la cuestión de producción. El pepino hidropónico les comentaba que también nos puede dar mejor cosecha. Obviamente haciéndolo correctamente, ¿no? Como todo. El pepino nos va a dar aproximadamente de 4.5 a 9 kilogramos por planta. Si ustedes quieren saber como cuánto se puede sacar de un invernadero de cierto tamaño, etcétera, pues obviamente tenemos que también conocer en los espacios. Normalmente son de 4 a 6 plantas por metro cuadrado, depende cómo lo hagamos. Obviamente hay que poner todo en una balanza porque, repito, que es una planta alta, entonces a veces es mejor dejar una densidad menor para que la planta pueda aprovechar mejor la luz, porque se pueden sombrear fácilmente, ¿no? Entonces hay estrategias por ejemplo, pues, separar las plantas un poco más o dejar un andador más grande. También podemos utilizar pinturas o materiales de invernadero específicos para que la luz pueda penetrar más fácilmente en el invernadero, ya que si no, pues como es una planta que es alta, la luz se nos puede quedar en la parte superior. Entonces hay estrategias de refracción de luz, de luz difusa, para que la planta pueda entrar más en el dosel. Y podamos tener un mejor rendimiento, ¿no? Porque sabemos que pues, la luz es igual a fotosíntesis, ¿no? Entonces también es un aspecto importante a considerar, y por eso mismo también es bueno saber el uso de la malla sombra, de qué porcentaje tiene que ser, no nada más quitar un porcentaje por la cuestión de la temperatura, porque también si quitamos luz podemos afectar el proceso de fotosíntesis, ¿no? Entonces, una planta de pepino nos produce más o menos de 20 a 25 pepinos en un tiempo de 10 a 12 semanas más o menos, para que tengan una idea más o menos de la noción en producción. Y ya teniendo todos esos datos, sabiendo cuándo se produce por planta, sabiendo cuántas plantas voy a tener, cómo las voy a distribuir, el pepino puede estar en una separación de unos 30 hasta 60 centímetros entre planta y planta. Se pueden poner dos plantas seguidas, pero hay que dejar un espacio. Repito que ese espaciado lo hacemos dependiendo de cómo tomemos la decisión de que si la planta está más junta, pues nos caben más plantas, pero también podemos propiciar más lo que es el sombreo. Entonces, al momento que ustedes hagan su diseño, pues obviamente hay que considerar qué densidad se va a utilizar, cuánto es lo que normalmente se puede llegar a alcanzar en producción, que es de 4.5 a 9 kilogramos por planta. Y ya con eso pueden hacer sus cálculos, ¿no? En nuestras clases obviamente les damos todo el caminito. Hay páginas de internet donde ustedes pueden entrar a checar, por ejemplo, a cuánto se vende el pepino en diferentes ciudades. Entonces eso ya les puede dar como un poquito más de perspectiva del proyecto que a lo mejor ustedes quieran realizar, ¿no? Se los comento porque esas son preguntas súper comunes que a veces nos hacen
Muchas veces queremos números tal cual, ¿no? De que, oye, ¿cuánto me cuesta una hectárea y cuánto me va a dejar? ¿No? Es muy fácil hacer la pregunta, pero para que sepan cómo ustedes van a poder calcular qué tanto se puede sacar de un invernadero, hay que saber, pues obviamente el rendimiento por planta. A mí siempre me gusta buscar el rendimiento por planta y no por área, porque pues precisamente a veces la densidad es distinta, entonces es mejor hacerlo por planta, ya ver la distribución que ustedes vayan a manejar, agarrar los números más modestos siempre para, pues es mejor sorprendernos a que tengamos malos resultados, y así ir viendo también pues cuánto se puede llegar a producir y cuánto tiempo a lo mejor tenemos que estar produciendo para poder cubrir una inversión de un invernadero, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es uno de los cultivos de mayor interés en cuestión de hidroponía. Hay diferentes tipos de variedades. Hay variedades que son los pepinos que conocemos más aquí en México, ¿no? Que son los pepinos que usamos para las ensaladas y demás, que son de corto, o sea que los cortamos. Y hay otros que son los que se utilizan como pepinillos, que estos ya muchas veces son más para exportación. Aquí también los consumimos en México, ¿no? Pero en Estados Unidos, que es el principal país al que exportamos, pues ahí sí son súper conocidos, ¿no? Los pepinillos se consumen mucho. Entonces, en la parte de hidroponía es muy común ver, precisamente por la cuestión de calidad, la producción de pepinillo y la producción, bueno, de pepino, que se va a usar como, pues, para poderlo guardar con vinagre y demás, a comparación de lo que es el pepino, ¿no? Son los dos productos principales. Obviamente hay diferentes variedades de ambos, pero son los que normalmente vemos más en producción hidropónica. Y bueno, déjenme checar si hay alguna pregunta. Ok, bien, les voy a volver a dejar invitación entonces. El día de mañana de 4 a 7 de la tarde vamos a tener el curso de hidroponía en pepino, donde ahí vamos a ver obviamente los detalles que vimos aquí, pero mucho más a fondo, todos los ingredientes para el desarrollo nutricional en la planta. También un detalle muy importante se me estaba pasando, les comentaba que es riego por goteo, ¿verdad? Entonces, para el riego por goteo tenemos que ver qué estrategia se maneja en el riego, porque pues cuánta agua le vamos a dar a la planta. Normalmente son eventos de 100 mililitros de agua, pero hay que ver cómo le vamos a dar esos 100 mililitros, es decir, cuántos eventos se tienen que hacer, en qué me baso para saber cuántos eventos se tienen que hacer. Normalmente nos basamos en dos cosas. Uno es en experiencia previa, obviamente saber más o menos cuánto la planta está requiriendo, pero también pues obviamente va a ser muy diferente en la zona donde estemos. Entonces hay también parte de complementar los riegos por radiación, por ejemplo, de si está haciendo mucho sol, pues la planta va a necesitar más riegos. Entonces eso también lo vamos a ver, el cómo saber cuántos eventos de riego se hacen al día y cómo complementarlos con riego por radiación, ¿no? Ahorita lo que les puedo dejar de información importante es que son más o menos 100 mililitros de evento por evento de riego. Normalmente, dependiendo de la humedad y demás, pueden ser 6 eventos de riego, 12 eventos de riego, dependiendo de cómo estén las condiciones, o bien simplemente a veces que se fija un método de regar cada 50 minutos. Vemos también, por ejemplo, lo que es el drenado. El drenado, ahorita les comentaba, tenemos que medirlo. Les decía, el sustrato, por ejemplo, la fibra de coco acumula sales, y en el drenado nos damos cuenta cuando esas sales se acumulan. En el drenado también me puedo dar cuenta si tengo presencia de bacterias en la zona radicular, por el pH más que nada, que empieza a bajar. Nos podemos dar cuenta también. Y algo que siempre es importante para cualquier sistema de riego por goteo es ver el porcentaje de drenado. De lo que yo riego normalmente para el pepino, del 10 al 20% yo esperaría que esté en el drenado. ¿Por qué? Uno, para que la zona radicular se pueda renovar, y los nutrientes, hay nutrientes que se toman más lento, que son los que se acumulan generalmente, entonces que eso se puedan mover. Y viendo el drenado uno va entendiendo también, y uno va aprendiendo cuánta agua requiere la planta. Yo lo que siempre les recomiendo es al menos un día, yo sé que pues es mucho trabajo, pero al menos un día
estar todo el día en el invernadero y estar cada hora checando el drenado. Lo pueden hacer en un día nublado y en un día despejado. ¿De qué les va a servir esto? Porque ustedes se van a dar cuenta de la necesidad de agua por la planta. Es decir, si yo estoy esperando el 10 o el 20% de drenado, o inclusive puede ser el 30% de drenado, tengo que ver cuántos eventos de riego tengo que hacer para todo el día poder estar manteniendo eso. Generalmente sacamos un promedio, ¿no? Y que el promedio ande en lo que queremos, pero se pueden dar una idea de, por ejemplo, cómo a mediodía o a las 2 de la tarde a lo mejor su porcentaje de drenado es del 0%. Entonces ahí nos damos cuenta, mira, por las condiciones que están ahorita, la planta no, o sea, el sistema no me está dando nada de drenado, lo cual se puede significar que pues probablemente pudiera ser otro evento de riego, ¿no? Entonces hay estrategias, hay formas en las cuales normalmente medimos para ir aprendiendo, porque no es una fórmula que yo les pueda decir, son tantos riegos al día, es tanta agua diaria. No se maneja de esa forma, menos en hidroponía, que pues es el punto, es tratar de usar el agua pues de la forma más eficiente. Entonces vamos creando estrategias para ir viendo cuál es la mejor forma de darle el riego a nuestros cultivos. ¿Okay? Entonces, este tipo de producción, como les comento, es conocida, es un tipo de producción que vemos muchísimo. Nos toca ver a nosotros, alumnos de universidad, muchas veces de practicantes en los invernaderos. Nos toca también hablar con los productores que nos mencionan mucho del perfil de las personas que normalmente se buscan para este tipo de proyectos. Nosotros somos consultores, cubrimos todo el área de América, ya les hemos platicado por acá. Entonces nos toca conocer personas, de hecho, de México que están en Estados Unidos, también pues obviamente personas que están acá también en México, y sabemos que es un área que tiene mucho crecimiento, ¿no? Lo que es tomate y pepino, ambos son productos muy importantes en el tema de producción hidropónica. Beneficios: mayor cosecha, mayor calidad, eficiencia en el uso del agua, reducción de pestes, inclusive podemos llegar a reducir los tiempos también, obviamente haciendo un buen manejo. Entonces, esa era la información que les quería compartir. Entre todo lo que mencionamos, por ahí van aspectos clave de cuáles son los tipos de sistemas hidropónicos que usamos, las estrategias de riego que normalmente usamos, cuántas soluciones nutritivas normalmente se pueden usar, cómo se hace la polinización normalmente en este tipo de planta, y la importancia en el manejo de temperatura, de la humedad y también de la iluminación. Si quieren aprender más acerca de este tema, como les comento, el día de mañana va a ser nuestro primer curso de 4 a 7 de la tarde. Quienes están aquí viéndolo en vivo, les vamos a dar un 25% de descuento, que normalmente no damos un descuento tan grande para todos, muchas veces para los exalumnos nada más. Entonces, para todos, 25% de descuento. Por si están interesados, manden mensaje ahí por inbox. Si ya se registraron y tienen interés, ese descuento lo pueden usar también para algún otro curso. Entonces, los esperamos el día de mañana. Este curso ustedes nos lo pidieron, lo dimos el sábado en inglés por primera vez y mañana lo tenemos en español, así que los esperamos por ahí. Cualquier pregunta que tengan que no se haya resuelto y que no hayan hecho por aquí, si gustan pueden escribirla en los comentarios y con gusto las contestamos ahorita más tarde. Disculpen, sí hay preguntas, no las había visto. Dicen, para incentivar mayor cantidades nutritivas en el fruto, ¿debo tener distinta distribución de luz y riego? El riego forma una parte fundamental en la nutrición del producto y la luz también. En el caso de la luz, la presencia de luz roja, de luz azul, sabemos que puede ayudar en los componentes nutricionales, es decir, que el producto tenga un mayor valor nutricional. Entonces sí se puede manipular con buena nutrición y también con el manejo de luz suplementaria, ¿no? En este caso, que es donde pues ya podemos regular un poco más luz roja, luz azul, pero sí es posible, ¿no? Y muy buena pregunta aquí de Orlando, nos pregunta qué altura debe tener el invernadero para plantar pepino, porque es una planta alta. Entonces normalmente la planta la dejamos unos 3 metros, por lo tanto el invernadero no debe ser de 3 metros, es decir, nunca hay que hacer un invernadero que sea exactamente el tamaño del cultivo, porque normalmente necesitamos, le llamamos capacidad buffer, como un espacio para que se mezcle la temperatura y la humedad, el calor se va hacia arriba. Entonces queremos dejar lo que normalmente es como la cúpula del invernadero,
Por lo tanto, buscaríamos un invernadero que sea de unos 5 o 7 metros normalmente, ¿no? Si acaso un poquito menos, pero si la planta va a llegar a los 3 metros de altura en lo que la estamos nosotros sujetando, que pues es la forma obviamente de darle forma a la planta, no crece sola hacia arriba, lleva un tutor. Normalmente son 3 metros, por lo tanto necesitamos tener al menos 1.5 metros arriba, y entre más grande es el invernadero es mucho mejor, ¿no? Por la misma cuestión del poder controlar mejor temperatura y humedad. Y preguntan, ¿cuál es el mejor sustrato para hidroponía en pepino? Es una mezcla, normalmente germinamos en un sustrato que llamamos lana de roca. Hay diferentes tipos de sustrato tipo esponja, pero la mejor opción es lana de roca. Yo creo que, bueno, al menos a mí con lo que me ha tocado ver de otros sustratos, es el sustrato que más me gusta en cuestión de germinación y trasplante. El pepino pasa por una etapa de germinación, de ahí se pasa a un cubo más grande de lana de roca, y ese cubo se coloca sobre el sustrato que es la fibra de coco. Entonces los más comunes viene siendo la fibra de coco y el sustrato de lana de roca. Si me preguntan cuál es el mejor sustrato, puedo contestar así nada más lana de roca, porque también hay bolis de lana de roca. Pero pues ya si nos vamos a lo que es económicamente más viable, porque la lana de roca pues es más costosa, sí me ha tocado ver invernaderos que manejan la lana de roca en otros países, pero sí se sube mucho obviamente el costo de producción. Es muy bueno, los resultados son muy buenos, pero no, lo normal dentro de lo mejor es germinar en lana de roca, el trasplante, es decir, un pedacito más grande de sustrato esté también en lana de roca, y eso ya colocarlo sobre el boli de fibra de coco, ¿no? Y preguntan, ¿el drenaje también depende de la etapa fenológica del cultivo? No necesariamente, es decir, en general lo manejamos entre 10-25%. Independientemente de la etapa de desarrollo. Como les digo, también lo que tenemos que fijarnos es más bien cómo va fluctuando con, obviamente si la planta va creciendo, lo que va a fluctuar no es tanto el drenado, sino el manejo del riego, porque si la planta apenas está teniendo sus raíces, obviamente su manejo de agua va a ser muy diferente a cuando ya está más grande, pero el drenado nos sirve como un punto de referencia y siempre manejarlo entre 10-25%. Muy bien, ahora sí me acabé las preguntas, no las había visto, una disculpa. Bueno, entonces ahora sí, con eso terminamos la información. Y me salté una pregunta de Leo, una disculpa. Pregunta, ¿cuál es la radiación recomendada y tipos de plástico? Esta información también, todo lo que es luz ya saben, probablemente mis exalumnos, yo con la luz trabajo mucho porque siento que es una variable que la dejamos en el olvido muchas veces porque siempre estamos preocupados por la temperatura y la humedad. Entonces lo vamos a ver en la clase. La radiación, la cantidad de luz diaria que requiere el pepino es de 20 a 30 DLIs. El DLI es la cantidad de luz diaria. Si no conocen esa unidad, ahí hay que buscar lo que es la unidad de DLI. Se le llama integral de luz diaria o Daily Light Integral en inglés. Es la forma en la cual se debe medir la luz dentro de los invernaderos. Como les comento, para el pepino es de 20 a 30, lo cual significa que es una planta que le gusta mucho la luz, pues es un nivel de luz alto. Y el tipo de plástico para el pepino sería, ahorita les comentaba que hay plásticos que nos ayudan a refractar la luz para que no se quede nada más en la parte superior. Entonces sería un plástico tipo plástico blanco como el polietileno lechoso, para generar luz difusa y que la luz pueda penetrar un poquito más en el dosel y no se quede nada más en la parte superior, porque si está nada más arriba se pone nada más a calentar la parte superior, que son pues donde tenemos las hojas más sensibles, que son las hojas nuevas, ¿no? Entonces principalmente pues ahí va una parte también, ¿no?, de lo que es el manejo de iluminación, y como les digo, pues en la clase vemos todavía mucho más. Y bien, preguntan, ¿habrá pronto curso de granjas verticales? Lo tenemos para el próximo mes. Este mes sí no lo calendarizamos, pero el curso de granjas verticales lo vamos a tener en septiembre. Si están interesados, mándenos mensaje también para, entre más antes se inscriben, pues muchas veces también les conviene un poquito más. Entonces pueden preguntarnos. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí me despido. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, déjenlas por aquí en los comentarios y nos vemos entonces el día de mañana, quienes estén registrados en el curso de pepino hidropónico. Si no están registrados y acaban de llegar al en vivo, les comentaba que quienes estuvieran en el en vivo les íbamos a dar un 25% de descuento, así que todavía pueden preguntar.
Todos los cursos involucran, incluyen, certificado avalado por la Secretaría de Trabajo. También les damos acceso al grupo de asesoría posterior, donde ahí les damos seguimiento en sus proyectos ya personales, profesionales. Si tienen intenciones de trabajar en algún lugar, también por ahí nosotros les podemos ayudar, ¿ok? Muchas gracias entonces y que tengan bonita tarde. Si tienen alguna otra pregunta, déjenla por aquí y mañana la checamos. Hasta luego.